Gracias. Yo creo que yo soy el más joven de todos, entonces yo estuve presente en ese Mundial del año 70, muy chico, mi padre me llevó, vengo de una familia futbolera y lo que más recuerdo son los colores. No necesariamente fue para mí un momento de seguir algún equipo u otro, aunque sí me empecé a ser muy aficionado y el sentido de lo mexicano en ese momento empezó a impactar muchísimo. Soy de los Pumas, en ese sentido quiero sumarme al sentimiento que tenemos de tristeza porque de los representantes de los Pumas en esa selección de 1970, pues el Gansito Padilla y un jugador que además era reconocible en cualquier momento, porque hasta la manera de moverse lo hacía un poco diferente. Entonces era todavía de los extremos izquierdos de pegado verdaderamente a la banda, jugando casi a 1 metro de la línea, casi acompañado por el abanderado. Dio algunos de los centros, bueno, ya en el 66 había hecho un centro que Borja anotó y ya aquí volvió a hacer algunos centros, entonces su fallecimiento pues nos entristece un poco. Como diplomático también reconozco mucho de algunas de las aventuras que nos ha tocado, creo que a todos vivir, y sí quiero felicitar al equipo de la Diplomacia Cultural MX por abrir esta beta que creo que va a dar para mucho. En algún momento nos vamos a acordar en el futuro, el día que empezamos a aprovechar las imágenes, los horizontes de mentalidades, las relaciones entre países, recordando y conmemorando momentos del deporte, no solamente tal vez del fútbol, pero de muchos otros eventos deportivos que nos conectan con otros países. Me tocó vivir el ambiente centroamericano en Costa Rica, lo que es recibir a una selección. Ahora decían ustedes el gran cariño que se le dio a Brasil en el Mundial del 70 en México. Bueno, también México inventó ideas como dar serenata al equipo contrario contra el que jugaba Brasil y hacerlo complicado. Y me tocó en Centroamérica la función diplomática de encontrar 2 hoteles para la selección mexicana y difundir ante la afición costarricense que la selección mexicana estaba en el hotel A y no en el hotel B, para que la serenata que se le iba a llevar para no dejarlos dormir se fuera a otra cancha, se fuera a otro hotel y de esa manera pudieran dormir tranquilos los mexicanos. Ese tipo de cosas. También en Londres tuve el gusto de acompañar a un seleccionado mexicano que triunfó, que se llevó la medalla de oro contra Brasil, en un partidazo impresionante, viendo al estadio de Wembley disfrutar un partido muy abierto y maravilloso. Creo que también me tocó ser levantado alguna ocasión a las 2 de la mañana en Costa Rica para generarle la visa a un jugador serbio del equipo alajuelense que iba a jugar en México, y que en ese momento el hecho de que no tuviera visa y no pudiera entrar a México hasta que tuviera la visa estaba siendo considerado como una táctica mexicana para no permitir que un equipo centroamericano pudiera jugar en México. Me tocó acompañar al presidente Rodríguez de Costa Rica al Aztecaso, donde Costa Rica nos ganó. La primera vez que la selección mexicana pierde en su propia cancha fue ahí, fue duro estar en el palco teniendo que acompañar a un presidente que está disfrutando la victoria de su país contra México, pero grandes momentos de amistad. Quisiera decir 3 cosas complementarias sobre la visión que yo tengo de México 70 y sobre qué maravilla que lo conmemoremos así. Es un mundial limpio, exacto, venía de un mundial que había sido muy duro y lleno de problemáticas. Se le pidió a los árbitros poner un cuidado mayor en el manejo. Esto también se sumó a los elementos tecnológicos que ya dijimos, que se pudiera transmitir todo por televisión, cambios en el balón que fueron muy importantes, un juego bonito que permitió a los delanteros tener un poquito más de tiempo para voltearse, dar pases, y eso lo hizo hermoso. Un mundial lleno de volteretas, la cantidad de partidos donde empieza ganando uno, pero al final lo gana el otro, fue enorme. El mismo Brasil planteó un estilo de meto 4, no me importa que me metan 2, 3 goles porque meto 4. Entonces empezó perdiendo, recuerdo contra Uruguay, empezó perdiendo, contra Checoslovaquia empezó perdiendo. Un mundial de goles que no fueron y que tal vez a veces se recuerdan tanto como los que sí fueron, la parada de Gordon Banks, la finta que le hace al portero de Uruguay, Pelé, que hasta se han hecho videos en el mundo truqueando las imágenes para que sí entre. Pues, algo maravilloso donde el fake news reaparece de una manera para tratar de mostrar cómo sí pudo haber sido gol, lo que debió de haber sido gol, pero que tal vez es más recordado porque no lo fue. Un tiro de media cancha contra esto, que también es impresionante, se ha analizado porque iba a gol,
y curvea la pelota y Pelé la tomó con una visión impresionante. Pero también la cantidad de goles que le pararon los porteros a Pelé fue muy notable contra Perú. Y yo cerraría diciendo algunas de las cosas que recuerdo de ese mundial como muy especiales, y no sé si tal vez mi visión sea, ahora lo metemos al debate, muy lleno de polémica en el caso mexicano, por algunos como mitos que comenzaron ahí. Me tocó hacer una investigación sobre la narración de don Fernando Marcos, que fue muy dura en el partido contra Italia, que empezamos ganando, después un rebote se convierte en un autogol en contra de México, y después un rebote lo saca un italiano. Después de ese gol de empate de Italia, los siguientes 5 o 10 minutos México juega muy bien, y hay un remate y una salvada de un italiano, y es cuando don Fernando comenzó aquella frase de por qué la suerte favorece a los otros equipos y no a los mexicanos, que el ideario mexicano la podría colocar en el 66 cuando nos empató Francia en el último, cerca del final, o una derrota en Chile 62 contra España, que también fue muy dolida, se escapó Gento por la izquierda, hizo un centro y nos empataron. Pero la narración más dura fue en Toluca. ¿Por qué se fue México a jugar a Toluca? Fue segundo de su grupo por una diferencia de goles empatada con la Unión Soviética, pero había metido menos goles. Pero era un mundial, como en aquella época, donde se podían manejar un poco dónde se jugaban. Hay un ruido en torno a los peruanos que suponían que su partido contra Brasil iba a ser en Puebla, y en el último minuto los movieron a Guadalajara. Cosas de estas ocurrieron. No, ya se mencionó la lesión de Onofre, alguien que es como para la polémica, porque verdaderamente era el momento en que los equipos empezaban a usar, en un cambio táctico del triángulo invertido, jugando casi hasta con 5 o 6 delanteros, pasar un 4-4-2 que podía convertir también a veces hasta en 6 delanteros. El número 10 se volvía básico, y Alberto Onofre lo era, un jugador de las Chivas, que otro tapatío que jugaba del Cruz Azul, Onofre siempre reconoció que fue un error de no cambiarse los tacos o habérselos cambiado. No sé si por no cambiárselos o por cambiárselos, se resbaló en una cancha mojada y chocó contra un defensa del Cruz Azul y se lesionó en ese último minuto. Había esos como mitos interesantes, y también equipos débiles que empezaron a jugar también muy bien. La forma en que jugó Marruecos, la forma en que jugó Israel fueron muy notables, y uno como joven lo recuerda de aquel momento. Yo con esto cierro, porque tal vez soy el que menos tiene que decir, pero doy la palabra y adelante, felicitando de nuevo una iniciativa que va a dar mucho de qué hablar de aquí a futuro.